Sean todos bienvenidos a este nuevo estudio de las células en los hogares, y por efectos pedagógicos vamos a estar llamando al grupo apostólico la célula de Jesús de Nazaret para entender un poquito la dinámica. Así que podrán ustedes confirmar en el Evangelio según San Marcos capítulo 3 del 13 al 19, donde leemos: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios: a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo hijo de Zebedeo, y a Juan hermano de Jacobo, a quien apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó. Hoy trataremos de ver rápidamente los datos que los evangelios nos aportan sobre los diferentes apóstoles. En este caso vamos a hablar un poquito acerca del apóstol San Pedro, que era el hijo de Jonás, que según los evangelios lo hacen ver como que él era casado. Podemos confirmar en Mateo 8:14, en Mateo 16:17, en Marcos 1:30, y así hay otros pasajes más. Era el hermano de Andrés. Según el Evangelio de Juan, Andrés, su hermano, lo llevó a Jesús. Dice ahí en Juan 1:42, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Lo vemos como un hombre de carácter fuerte, impulsivo, pero al mismo tiempo un hombre fiel a Jesús y un líder visionario. Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, que vamos a mantener en esta primera sección en mente acerca de los apóstoles que eran hermanos entre sí. Hablaremos entonces sobre Andrés. Casi todo lo que se sabe de él se encuentra en el cuarto evangelio, natural de Betsaida, según Juan 1:44, y como lo dije anteriormente, hermano de Simón Pedro, el que le condujo ante Jesús. Antes de su apostolado era discípulo de Juan el Bautista. Esto es un dato interesante. Después de su vocación pasó a vivir con Pedro en Capernaum, donde eran socios en la pesca, según Mateo 4:18. Andrés no formaba parte del círculo íntimo de Jesús, pero a la larga se le encuentra con las mismas inquietudes de los tres apóstoles. Cuando hablamos del círculo íntimo de Jesús, nos referimos a Pedro, Jacobo y Juan. Con Felipe, que con él eran los únicos apóstoles de nombre griego, fue intermediario entre unos griegos y Jesús, según podemos ver nosotros en Juan 12:22. Así que no perdamos de vista que Pedro y Andrés eran hermanos. Y ahora hablaremos un poco sobre Jacobo y Juan, a los cuales se les llamaba los hijos de Zebedeo, llamados también como una especie de sobrenombre, llamados Boanerges, que significaba los hijos del trueno. Ambos recibieron una reprensión de parte de Jesús por su impetuosidad. En Lucas 9:54 podemos buscar sobre esto. Los dos pidieron un lugar de preferencia en el reino y Jesús les profetizó que beberían la copa de él, según Marcos 10:39. Entonces, Pedro, hermano de Andrés, y ahora estamos hablando de Jacobo, conocido también como Santiago, a quienes Jesús se refirió como Boanerges, que quería decir los hijos del trueno. Y de esto vamos a hablar también un poquito de Juan, su hermano.
en Marcos 1:19 dice, pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Entonces quiere decir que Pedro y Andrés, pescadores, y estamos viendo a Jacobo o Santiago y Juan, también pescadores. Están acostumbrados a la pesca, al trabajo arduo, a ser comerciantes, a ser en algunos momentos impetuosos, reactivos, es decir, el carácter de ellos tan severo y agresivo les llevó a que les colocaran ese sobrenombre de Boanerges. Entonces tenemos aquí también, como hemos visto hasta ahora, Pedro hermano de Andrés y Santiago hermano de Juan, y queremos referirnos ahora a otro Jacobo. A este Jacobo comúnmente se le identificaba como Jacobo el menor. Según algunas traducciones, el menor significaba o de menor edad o decir que era más joven o quizás más pequeño. La verdad es que hay muchas cosas que se han quedado a través del tiempo que se nos muestran un poquito difíciles y quedan más que todo a la especulación. Era hijo de María, y leemos lo que dice Marcos 15 del 40-41, dice, también habían algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas habían subido con él a Jerusalén. Así es que los escritos extracanónicos nos hablan de que Jacobo o Santiago el menor, el hijo de Alfeo, era un hombre sencillo y con una gran sensibilidad hacia los pobres. El hermano de Jacobo era conocido también en este caso como Lebeo. Este nombre casi no nos suena quizás muy común, pero él era conocido como Judas Tadeo. Lo vemos nosotros en las tradiciones extrabíblicas también como hombre de carácter dulce, apacible y compasivo. Luego pues vamos a recapitular un poco. Los hermanos fueron Pedro y Andrés, Jacobo y Juan, llamados Santiago, y también llamados Boanerges o hijos del trueno, acostumbrados al duro, arduo y pesado trabajo de la pesca. También tenemos a Jacobo, Santiago el menor, y Lebeo, Judas Tadeo. Recuerden que hasta hoy hemos visto también que hay dos Jacobos entre ellos. Según Mateo 10:3 dice Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo. Muy bien, aquí vamos a hablar ahora del segundo grupo. En este caso vamos a referirnos directamente a Felipe. Felipe figura como el quinto de la lista de los apóstoles. Aparte de esta lista, Felipe se menciona solo en Juan, donde aparece asociado con su conciudadano Andrés. Su convicción inmediata de que Jesús fuese el prometido de las Escrituras, según su testimonio a Natanael, lo reveló como sensible estudioso de las Escrituras. Fue el que tenía aquella frase famosa, ven y ve, que muchas veces nosotros hemos compartido. Un hombre de fe firme.
El llamado de Jesús hacia los discípulos no era de la misma manera. Las circunstancias que le rodearon a cada uno de ellos eran distintas, como en el caso de Bartolomé, cuyo nombre en hebreo significa don de Dios. Era oriundo de Caná de Galilea y Felipe lo condujo a Jesús. Bartolomé, identificado una vez más como Natanael. Y el mismo Señor Jesús decía, este hombre transparente y veraz. Natanael llegó a ser también testigo del resucitado. Los personajes tienen sus propias características que los distinguen los unos de los otros. También en este caso de un hombre del cual se ha hablado mucho en las predicaciones, en las enseñanzas, como lo es el caso de Tomás, que se destacó como leal y valiente, dispuesto a morir por el Señor si éste iba a Judea, según Juan capítulo 11, versículo 16, del 15 al 16, donde dice: y me alegro por vosotros de no haber estado ahí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Era tal la convicción hacia su maestro o de su maestro que Tomás estaba dispuesto a morir por él. Valiente, un hombre leal, sin embargo, no es de los que creían fácilmente, y de ahí surge el dicho popular: hasta no ver, no creer. Así es que Tomás, llamado Dídimo o mellizo, rehusaba creer si no veía o si no palpaba. Tenemos también un personaje que podemos decir nosotros pudo haber sido controversial, dado la fama que tenían los publicanos, y este fue Mateo. Solo el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, verso 3, informa que era publicano. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que estaba cobrando impuestos en Capernaum cuando el Señor lo llamó. Este sector era un sector sumamente cuestionado y despreciado socialmente, porque eran judíos cobrando impuestos para dárselos también a Roma. Así que no era muy aceptado socialmente por los mismos judíos. Todos y cada uno de ellos eran tan diferentes, tan distintos los unos de los otros, tanto así que hay un personaje que nos deja siempre con serias interrogantes por su actitud y proceder, al traicionar a quien fuera su maestro, como lo es el caso de Judas Iscariote, el hijo de Simón Iscariote. Y entonces uno dice: ¿qué pasó con este hombre? Porque también era el tesorero del grupo, y la misma Biblia dice que en algunos momentos sustraía lo que obtenía de las ofrendas que se le daban. Originario de Queriot, y por esta razón algunos dicen que se le llamaba Iscariote. Luego encontramos nosotros ahí, para finalizar, que por cierto hemos visto que Mateo era publicano, y encontramos un tremendo contraste con el caso de Simón el cananista, ya que era ideológica y en la práctica eran completamente antagónicos. Simón pertenecía al grupo de los revolucionarios nacionalistas. Estos no querían a Roma, estos luchaban por sacar a los romanos, por hacerles revueltas contra los romanos. Y tenemos el gran contraste: por un lado Mateo cobrando impuestos para dárselos a los romanos, y ahora tenemos aquí a Simón el cananista, que es completamente lo contrario. Decíamos, para finalizar, pero no queremos dejar en este caso de ver la diversidad de pensamientos. Algunos con mayor conocimiento de la Torá, otros un poco escépticos. Habían comerciantes, pescadores, cobradores de tributos, un revolucionario nacionalista, algunos reactivos, impulsivos, otros conflictivos. Es decir,
las diferencias eran fuertes y marcadas, y como decía, teníamos nosotros a un cananista en el grupo y a un publicano también, completamente antagónicos, completamente distintos y algunos de ellos muy problemáticos. Y ahí es donde uno dice, ¿qué era lo que mantenía a un grupo tan complejo, que los mantenía unidos? Personas de conductas complejas, con distintas formaciones, ideologías contrarias, algunos manifestando las limitaciones humanas, con la esperanza de un Mesías militante y guerrerista, con todos los conceptos que pudieron haber tenido contrarios, divergentes y todo eso. Uno se hace la gran pregunta, ¿qué los mantenía unidos? Y gran parte de la respuesta decimos su líder, Jesús, que se mantenía en oración, no solamente para escogerlos, sino que se mantuvo siempre en oración por ellos. Y en Juan 17:11 dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. La oración de Jesús era que todo ese grupo, que era tan distinto, se mantuviera unido. Y de ahí decía él en Juan 17:21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahí está la oración de Jesús, una obra realizada por el poder de Dios, la transformación del carácter por medio del Espíritu Santo. Un maravilloso mensaje puesto en hombres comunes, pero columnas posteriormente de un proyecto de grandes dimensiones. Todos cada uno de ellos, piezas fundamentales en el proyecto de transformación. Piezas que viene el gran milagro de integración, de trabajar todos siendo tan diferentes, trabajar juntos con un solo propósito, con un solo objetivo, con una misma visión. Por eso es importante que los líderes, como facilitadores, tomen el ejemplo, o tomemos el ejemplo de Jesús, que debemos de estar siempre motivando. El líder facilitador motiva, instruye, capacita, anima, guía, influencia a aquellos que están colaborando, participando y que se están formando como siervos de Jesucristo. Y ahora vienen los aportes. El aporte número 1, mencione cuáles de los apóstoles eran con seguridad pescadores. Mencione cuáles de los apóstoles eran con seguridad pescadores. Aporte número 2. Mencione los nombres de los apóstoles del círculo íntimo de Jesús. Mencione los nombres de los apóstoles del círculo íntimo de Jesús. Aporte número 3. Diga los nombres de los apóstoles que se les consideró impetuosos y de carácter fuerte según las tradiciones de los evangelios. Diga los nombres de los apóstoles que se les consideró impetuosos y de carácter fuerte. Aporte número 4. ¿Cómo definiría la personalidad de Pedro, Judas Iscariote y Tomás? ¿Cómo definiría la personalidad de Pedro, Judas Iscariote y Tomás? Aporte número 5. Explique quiénes eran los celotas y los publicanos y diga qué apóstoles pertenecían a esos grupos. Explique quiénes eran los celotas y los publicanos y diga qué apóstoles pertenecían a esos grupos. Aporte número 6. Diga con sus propias palabras con cuáles recursos puede un líder luchar por mantener la unidad de su célula en medio de la diversidad.
Diga con sus propias palabras con cuáles recursos puede un líder luchar por mantener la unidad de su célula en medio de la diversidad. Y el aporte número 7, diga de qué manera esta clase le ha ayudado a comprender un poco más la tarea del líder de célula, que es la parte última que les corresponde, de qué manera esto me ha ayudado. Pues bien, hermanos y hermanas, hemos llegado al final aquí de este pequeño estudio acerca de la célula de Jesús de Nazaret, y yo creo que nos va a ayudar también a tener bien claro que la gente que viene a nuestra célula no todos son iguales. No se trata de uniformar a la gente en su pensamiento, en su manera de actuar y hacer esto, que todo el mundo tiene que ser igual. No se trata de eso, sino de cómo nosotros, con esa riqueza que tenemos de ser tan diferentes, podemos poner nuestros dones, nuestros talentos, nuestras personalidades tan variables y distintas al servicio de nuestro Señor Jesucristo para la gloria de su nombre en la extensión del reino de Dios. ¿Cómo podemos servirle mejor? ¿Cómo podemos estar nosotros ahí viendo la diversidad de personas para ser pacientes, para ser perseverantes y para seguir luchando en el servicio a nuestro Señor? Que el Señor les continúe bendiciendo rica y poderosamente.